Buen día, estudiantes del grado décimo. Nos encontramos para una clase de filosofía con el tema Antropología del siglo XX. Es continuidad del tema anterior y seguimos analizando las diferentes percepciones acerca del hombre desde el punto de vista de autores como Sigmund Freud, Martin Heidegger, y ya posturas dentro del marco de lo que se ha llamado posmodernismo, ¿sí? Como la superación del hombre moderno. Entonces recordemos que la postura modernista implicaba una expectativa positiva en torno a la situación del hombre, apalancada o respaldada por la ciencia como una oportunidad de progreso continuo en la cual se iban a superar las distintas dificultades y expectativas que el hombre tenía. Pero al descubrir que efectivamente la ciencia no pudo dar una respuesta definitiva a todos los problemas, viene una época de crisis y decaimiento a la que se ha dado el nombre de posmoderna. Y a eso es a lo que nos enfrentamos en la antropología del siglo XX. Entonces la primera pregunta, a partir de un texto de Sigmund Freud o de una presentación de Sigmund Freud, ¿qué podemos suponer respecto a la contraposición entre el hombre y el animal según Freud? Freud considera que cualitativamente somos diferentes a los animales, y esa diferenciación está porque producimos la cultura, ¿sí? Eso nos hace diferente a los animales, y la cultura implica la modificación del entorno y lo que tiene que ver con nosotros mismos. Freud desarrolló pues una postura de pensamiento que consideraba que el sujeto es un ser dividido por un conflicto inconsciente de tipo sexual e infantil, y consideraba que había tres distinciones de ese sujeto, donde se consideraba el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Entonces eran las maneras de reconocer como las distintas posiciones en las que nos podemos encontrar para definirnos a nosotros mismos, cómo nos identificamos ante los demás, pero también dependemos de lo que los demás dicen y reconocemos lo mejor que tenemos en otro y no en nosotros mismos. Entonces, a partir de esa reflexión, pues empieza a proponer ciertas teorías donde se puede mencionar el complejo de Edipo, el narcisismo, ¿sí? El complejo de castración, y ante toda esa presentación y esa visión del hombre diferente a lo que otros autores podían considerar, donde se piensa, por ejemplo, que el sujeto es la persona consciente de sí mismo, Freud dice lo contrario, el sujeto del inconsciente, o sea, aquellas cosas que nos identifican y de las cuales no tenemos plena conciencia. Ante la pregunta ¿qué podemos suponer respecto a la contraposición entre el hombre y el animal? Pues lo que podemos suponer no es lo que estamos afirmando, sino aquello en lo que pues así se supere al animal, compartimos con estos ciertas situaciones que resultan comunes, ¿sí? Incluso dentro de la dimensión evolutiva, pues sabemos que genéticamente hay muchas cosas semejantes y son muy pocas las que nos diferencian. Aparte de que también tenemos instinto y otras cosas que solamente se reconocen en el mundo animal, como el sentido de la supervivencia y la conservación. O sea, luchamos por mantenernos como especie, y en eso pues
compartimos una misma disposición con el mundo animal. En la segunda pregunta, ¿qué nos permitiría superar la cotidianidad? Aquí estamos haciendo referencia a Martin Heidegger y partimos de una consideración de una vida inauténtica, donde nos dejamos absorber por lo cotidiano y nos dejamos llevar por lo que se dice, lo que se piensa, arrastrados de pronto por una consideración impersonal, ¿sí? O cuando se dice, por ejemplo, se disfruta y pensamos en lo que está dicho por otros y no en lo que realmente nosotros pensamos como beneficio para nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos permite superar la cotidianidad? Pues supone que es asumir una postura desde lo personal donde podamos sentirnos realmente hacedores de nuestras propias decisiones y no simplemente dejarnos llevar por el qué dirán o lo que esperan los demás. En la tercera pregunta, ¿qué implica el ser para la muerte según Heidegger? ¿Sí? Como ya hemos dicho que tiene una postura un poco pesimista, aquí encontramos una expresión, dice, al mismo tiempo experimenta la nada del tiempo que huye y la nada de la existencia. De ahí la angustia y la concepción del hombre como un ser para la muerte, ya que la muerte es el final inevitable, el no ser más ya. Y entonces nos llega la pregunta, ¿qué implica el ser para la muerte según Heidegger? ¿Sí? Entonces, el hecho de que sabemos que vamos a morir no puede frustrarnos ni limitarnos, sino que al contrario, nos puede impulsar a superar situaciones de temor o prejuicios en torno a la limitante natural que es la muerte. En la cuarta pregunta, ¿cuál es entonces la verdadera realidad de la naturaleza humana? Estamos hablando del estructuralismo y que nos hemos dejado determinar por un mundo simbólico, porque de hecho somos animales simbólicos que dependemos de un lenguaje y una estructura de elementos que nos permiten la comunicación. Entonces, ante esa situación, ¿cuál es la verdadera realidad de la naturaleza humana? ¿Sí? Lo simbólico está formando parte de nuestra vida porque de hecho constituye el medio efectivo de comunicación que nosotros utilizamos. O sea, no podemos descartarlo, aunque esa consideración de lo simbólico también nos puede manipular y nos puede llevar por percepciones y caminos equivocados. En la quinta pregunta, ¿qué es el posmodernismo? ¿Sí? Hemos dicho al principio que hay una distinción entre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad fue un impulso de esperanza, de positivismo, donde se creía que la ciencia iba a ser la respuesta para todos los males, pero llega un momento de desencanto, descontento, donde se ve que efectivamente no todo fue resuelto o no todo tiene respuesta a partir de la ciencia, y ahí es donde pues se da una ruptura y empieza una nueva época a la que se le ha llamado posmodernidad. Y la última pregunta, ¿qué palabra sintetiza el sentido del pensamiento posmoderno? Y encontramos crítica, crisis, convergente y diversa. Ya creo que con lo que hemos dicho ya se puede prever qué palabra podría identificar un momento en el cual la esperanza, el positivismo y toda la buena energía que se traía choca con una realidad en la cual no hay una definición clara y no hay un horizonte
que se pueda ver nítido ante todas las inquietudes humanas. Entonces, lógicamente, eso conlleva una situación en la cual sigue reinando el desconcierto y por tanto pues será más fácil identificar una palabra que resuma el sentimiento de una época a la que se le ha llamado posmodernidad. Espero que la presentación de este tema genere muchas inquietudes y que ojalá al leer y no entender pues puedan generar preguntas y podamos compartir un poco más inquietudes en torno al tema de la antropología del siglo XX, que es de la manera como terminamos el análisis de posturas demasiado resumidas de estos autores, pero que a medida que se hagan preguntas, pues podemos ir profundizando durante el desarrollo de esta actividad. Les deseo una feliz semana y que este tema sea bastante productivo y ojalá genere algún interés en cada uno de ustedes. Muchas gracias.